La noche estaba húmeda y pesada cuando los faros del patrullero iluminaron la calle desierta del barrio más exclusivo. Ricardo, un joven de 22 años, hijo único de un empresario millonario, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. La policía rodeaba el coche importado que conducía, y el sonido de las sirenas resonaba por el barrio, despertando a los vecinos que aún estaban despiertos. Su corazón latía con fuerza, las manos sudorosas, los ojos abiertos de par en par. Nunca había imaginado que la vida de lujo e impunidad que llevaba podría verse interrumpida de forma tan brutal. En el exterior del coche, dos policías se acercaron, armas discretamente apuntadas, pero listas para cualquier reacción. «Manos donde pueda verlas», ordenó el oficial más veterano, con voz firme y cargada de autoridad. Ricardo obedeció, temblando, mientras un tercer policía se acercaba al maletero. Fue allí donde el impacto se concretó. Decenas de paquetes de drogas estaban cuidadosamente embalados, listos para su distribución. El joven tragó saliva. Cada paquete era un peso que transformaba su vida de privilegio en pesadilla. El silencio entre los policías y él era pesado, casi sofocante. Ricardo intentaba pensar rápido. Sabía que su padre, Eduardo, no sería indiferente ante esta situación. Y, de hecho, no tardó en sonar el teléfono en su mano. Sin pensarlo dos veces, llamó al hombre que había hecho posible todo lo que tenía, un padre millonario, respetado y temido en la ciudad. Minutos después, Eduardo llegó a la comisaría. Su coche blindado se estacionó frente a la puerta, y él descendió con pasos largos, el rostro serio, pero con esa expresión de quien siempre consigue lo que quiere. La presencia del empresario tuvo un efecto inmediato en los policías presentes. El susurro entre ellos indicaba que todos conocían el nombre de Eduardo y su poder. Sin embargo, el delegado a cargo del caso, un hombre de mediana edad con reputación de firmeza, no se intimidó. «Buenas noches, delegado», dijo Eduardo con una sonrisa gélida, acercándose a la puerta de la sala de audiencias improvisada en la comisaría. «Veo que están arrestando a mi hijo. Creo que podemos resolver esto de una manera más sencilla». El delegado levantó la vista de su registro de sucesos, manteniendo la postura firme. «Buenas noches, señor. No nos interesa ninguna resolución sencilla. Lo ocurrido aquí es un delito, y se tratará como tal». Eduardo sonrió de forma calculada, sacando del bolsillo un sobre grueso y elegante. «Vaya, delegado, no necesitamos complicar tanto las cosas. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo amistoso». El clima en la sala cambió instantáneamente. Algunos policías intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose si podrían ser tentados por la oferta. Ricardo observaba, dividido entre el alivio de ver a su padre allí y el miedo de que todo pudiera complicarse aún más. «La corrupción activa es un delito, señor Eduardo», respondió el delegado, levantando ahora el sobre con firmeza. «Y yo, como representante de la ley, no acepto sobornos. Usted es consciente de lo que eso significa». El rostro de Eduardo se endureció. La arrogancia y el poder que lo definían parecían haber sido desafiados por primera vez. Rió bajo, intentando subestimar al delegado, pero había una tensión en el aire que ni el dinero podía disolver. Ricardo sintió el corazón oprimido, nunca había visto a su padre tan vulnerable. «Está cometiendo un gran error», dijo Eduardo, con la voz cargada de amenaza velada. «No sabe con quién se está jugando. ¿Mi influencia?» «No, señor», interrumpió el delegado, firme. «Sé exactamente con quién estoy tratando. Y por eso mismo, el señor está siendo observado. Cada palabra suya queda registrada». La risa de Eduardo se detuvo abruptamente. Se dio cuenta demasiado tarde de que el juego había cambiado. El poder que siempre le había garantizado impunidad no funcionaría aquí. El joven, aún esposado, sintió una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que podría ocurrirle, pero alivio al ver que, tal vez, la justicia aún tenía alguna posibilidad de prevalecer, incluso contra un hombre como su padre. Los policías, ahora atentos, presenciaban la escena en silencio. El delegado no necesitaba nada más, la situación estaba bajo control. Eduardo estaba vulnerable, sin escapatoria, y cada uno de sus gestos quedaría registrado. Lo que parecía ser solo otro intento de encubrir un crimen se transformaba rápidamente en una lección de justicia en tiempo real. Ricardo, mirando a su padre ser contenido, finalmente comprendió la magnitud de sus errores. Todo el lujo, toda la protección que el dinero podía comprar, nada de eso podía impedir la ley.
Y en ese instante, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible, no solo para él, sino para toda la familia. El primer capítulo termina con la tensión en su punto máximo, padre e hijo, cada uno a su manera, enfrentando la realidad de que la riqueza no garantiza inmunidad, y que las decisiones equivocadas pueden traer consecuencias devastadoras, independientemente del poder que se posea. La comisaría parecía más pequeña cuando Eduardo llegó. El coche blindado se detuvo frente a la puerta con un estruendo, atrayendo las miradas curiosas de vecinos y policías. Descendió con pasos largos, el chaqué impecable y la mirada afilada que siempre intimidaba a quien se cruzara en su camino. No era solo un padre preocupado, era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, y nadie, hasta ese momento, se atrevía a desafiarle. Ricardo, aún esposado, observaba desde un rincón de la sala, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Alivio por ver a su padre allí, intentando protegerle, miedo al percibir que el temperamento del hombre podría agravar aún más la situación. «Delegado», llamó Eduardo, con voz firme, resonando en la pequeña sala de atención. «Veo que están arrestando a mi hijo. Esto no tiene por qué ser complicado. Estoy seguro de que podemos resolverlo de forma amigable». El delegado levantó la vista, manteniendo la postura rígida. Era un hombre de mediana edad, con reputación de no dejarse corromper, y cada gesto de Eduardo solo reforzaba su determinación. «Señor Eduardo», respondió el delegado con calma, «mi trabajo es aplicar la ley. Cualquier intento de interferencia será tratado como delito». Eduardo sonrió de manera fría, sacando un sobre grueso del bolsillo del chaqué. La acción parecía casual, pero todos en la sala comprendieron lo que significaba. Se acercó, intentando colocar el sobre frente al delegado. «Esto lo resuelve todo», pensó. «Sé lo que es mejor para mi hijo», dijo Eduardo, firme. «Pero si hace falta, puedo facilitarles las cosas. No hay motivo para complicaciones». El delegado permaneció inmutable. Un silencio cargado de tensión llenó la sala. Los policías presentes intercambiaron miradas, algunos se acercaron discretamente al delegado, atentos a cualquier señal de desvío o reacción. «La corrupción activa es un delito, señor Eduardo», respondió el delegado. «Y yo no acepto sobornos. Cada palabra suya está siendo registrada». La sonrisa de Eduardo desapareció. Por primera vez, la arrogancia de un hombre acostumbrado a manipularlo todo encontró resistencia. Retrocedió un paso, intentando mantener la postura firme, pero la tensión era visible en cada músculo de su cuerpo. «Se equivoca, delegado», insistió Eduardo, ahora con la voz más baja, cargada de amenaza velada. «No sabe con quién está tratando. Mi influencia es extensa, ¿puedo hacer qué?» «Haga lo que quiera, señor», interrumpió el delegado, firme. «Pero sepa que cada acción suya tendrá consecuencias. Está siendo vigilado, y este sobre será prueba suficiente para un arresto por corrupción activa». La sala quedó en absoluto silencio. Incluso los policías más experimentados sintieron el peso de la situación. El hombre que siempre parecía intocable estaba, en ese momento, vulnerable ante la ley. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Su padre, alguien que siempre había sido gigante en su vida, estaba siendo desmontado ante sus ojos. «No puede hacerme esto», explotó Eduardo, la rabia sustituyendo la frialdad anterior. «Soy un hombre respetado, conocido. Puedo acabar con carreras. Y si lo hace, será por su propia cuenta», respondió el delegado, con la serenidad de quien ya ha lidiado con hombres mucho más poderosos que Eduardo. «Aquí, la ley vale para todos». Un policía se acercó discretamente y, con un gesto silencioso, confirmó que la grabación estaba activa. Eduardo, dándose cuenta demasiado tarde, comprendió que había cometido un error fatal. Cada palabra, cada gesto, cada intento de manipulación estaba registrado y podría usarse en su contra. Ricardo, observando cómo contenían a su padre, sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio al ver que la justicia se cumplía, vergüenza al saber que su propia imprudencia había puesto a toda la familia en esa situación. La sala parecía más pequeña, el aire más denso, y cada segundo se arrastraba, cargado de tensión y expectativa. El primer enfrentamiento entre poder y justicia terminaba allí, pero las consecuencias apenas comenzaban. Eduardo, acostumbrado a controlar todo, ahora debía enfrentar la realidad. Riqueza e influencia no son suficientes para escapar de la ley. Y Ricardo, a su lado, empezaba a comprender que su vida jamás volvería a ser la misma.
El capítulo termina con el padre siendo trasladado a custodia y el joven observando impotente, dándose cuenta de que aquella noche sería el inicio de un giro dramático e inevitable en su vida. La sala de la comisaría estaba tomada por un silencio pesado. Eduardo, el hombre que siempre parecía intocable, permanecía parado, mirando al delegado con una mezcla de incredulidad y rabia. Su chaqué impecable parecía cargar el peso de toda su arrogancia derrumbándose en segundos. A su lado, Ricardo seguía esposado, los ojos fijos en su padre, intentando procesar una escena que jamás había imaginado presenciar. «Señor Eduardo», comenzó el delegado, con voz firme y controlada, «está siendo detenido por corrupción activa. Cada gesto suyo, cada intento de soborno, ha sido registrado. Sus acciones tienen consecuencias, y la ley se cumplirá». Eduardo rió, intentando disimular el impacto, pero era una risa nerviosa, fallida. No podía creerlo. Durante toda su vida, el dinero y el poder habían sido su escudo. Y ahora, de repente, todo parecía inútil. «Esto es un absurdo», gritó, con la voz cargada de desesperación. «No pueden detenerme. Soy un hombre respetado, conocido en toda la ciudad». «El respeto que usted compró no tiene valor aquí», respondió el delegado, firme. «La ley no distingue entre ricos y pobres». Los policías presentes se mantuvieron discretos, atentos a cualquier intento de violencia. Eduardo, furioso, hizo un último gesto desesperado, extendiendo las manos e implorando que alguien interviniera. «No lo entienden. Si me detienen, mi familia, mi empresa, todo se destruirá». Ricardo, sintiendo el peso de la situación, comprendió algo que nunca había considerado. Su padre, a pesar de todo su poder, era humano, vulnerable. Por primera vez, Eduardo parecía pequeño ante la realidad. El joven tragó saliva, el corazón latiéndole acelerado. El delegado, sin inmutarse, ordenó: «Espósenlo y llévenlo a la celda temporal. Es hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones». Mientras los policías se acercaban para cumplir la orden, Eduardo intentó resistirse, pero la fuerza de la ley era implacable. Cada paso, cada movimiento, era observado y registrado. Ricardo, pese a preocuparse por su propia situación, sintió una extraña sensación de justicia en acción. En el pasillo de la comisaría, la tensión era palpable. Eduardo miraba a todos lados, buscando un aliado, alguien que pudiera usar su influencia, pero todas las miradas eran indiferentes. Ningún favor sería concedido. Ninguna puerta estaba abierta. El poder del dinero y del estatus no funcionaba allí. Ricardo, aún bajo custodia, sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, comprendió que el mundo en el que vivía, de lujo, privilegios y protección financiera, podía desaparecer en un instante. También entendió que debía asumir las consecuencias de sus propios errores. El delegado, observando al joven y a su padre, hizo una pausa, como queriendo grabar cada detalle de aquel momento. Cada reacción, cada gesto, cada expresión de desesperación y comprensión quedaba allí, registrada no solo por las cámaras, sino en la memoria de todos los presentes. «Señor Eduardo», dijo el delegado una última vez, «nadie está por encima de la ley. Ni siquiera usted». Y en ese instante, mientras Eduardo era llevado a la celda, Ricardo sintió que su vida había cambiado para siempre. La riqueza y el poder de su padre ya no podían protegerlo, y la dura lección sobre responsabilidad, decisiones y justicia comenzaba a desplegarse ante él, de manera cruel e inevitable. El capítulo termina con la sensación de derrota total del padre, el joven empezando a enfrentarse a la realidad, y la promesa de que las consecuencias aún estaban lejos de terminar. La tensión alcanza su punto máximo, dejando al lector ansioso por el siguiente capítulo, donde la justicia y las repercusiones familiares se explorarán aún más profundamente. El silencio en la comisaría a la mañana siguiente era casi insoportable. El sol entraba por las altas ventanas, iluminando la sala donde Eduardo había pasado la noche en la celda temporal. El hombre que siempre había sido símbolo de poder y control ahora estaba reducido a algo que jamás imaginó ser: vulnerable, expuesto e impotente. Ricardo llegó temprano a la comisaría, acompañado de un abogado de confianza de la familia, pero no podía disimular la opresión en el pecho. Cada paso que daba por el pasillo resonaba en su mente como un recordatorio cruel de que nada volvería a ser como antes. Todavía no sabía exactamente qué esperar, pero algo dentro de él le decía que esa mañana sería decisiva. El delegado entró en la sala, con carpetas en las manos y expresión grave, pero serena. Eduardo levantó la vista,
intentando mantener la postura firme, pero la tensión era evidente. Señor Eduardo, comenzó el delegado, tras analizar las grabaciones y los testimonios, está confirmado, ha cometido corrupción activa. El sobre que intentó ofrecer, la presión sobre los policías y todos los intentos de manipulación serán registrados como prueba. Eduardo tragó saliva. Por un momento, parecía que le faltaba el aire. Intentó reaccionar, pero comprendió que todas las cartas estaban en manos de la ley y que el juego finalmente había cambiado. Pero, empezó, tartamudeando, yo puedo, mi influencia, mi dinero, ¿no pueden resolver esto? El delegado negó con la cabeza lentamente. No, señor. Ningún poder financiero puede sustituir la responsabilidad y la justicia. Aquí, la ley es igual para todos. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre que siempre había sido gigante en su vida estaba ahora derrotado, y él, aunque joven y asustado, comenzaba a percibir cuánto había descuidado su propia vida. Cada elección equivocada se reflejaba ahora en consecuencias reales. De repente, los policías volvieron a entrar. Eduardo fue informado de que sería trasladado a la prisión definitiva mientras se desarrollaba el proceso legal. Su arrogancia inicial había desaparecido, reemplazada por miedo y desesperación. Esto no puede estar pasando, gritó Eduardo, intentando mantener algún control sobre la situación. Mi reputación, mi empresa, mi vida, todo se va a acabar. El delegado permaneció imperturbable. Quizás sea la primera vez que comprende que sus acciones tienen consecuencias. El privilegio y el poder no garantizan impunidad. Ricardo, observando cómo llevaban a su padre, sintió una mezcla de emociones, vergüenza, miedo, pero también una extraña sensación de justicia. Por primera vez, comprendió que el mundo de lujo y protección que conocía era solo una ilusión, y que la verdadera fuerza provenía de la responsabilidad, la conciencia y el respeto a la ley. Mientras Eduardo era conducido por los pasillos de la comisaría, algunos policías murmuraban entre ellos sobre cómo sería recordado ese caso. Un hombre millonario, acostumbrado a manipular y comprarlo todo, enfrentando finalmente la realidad de su propia arrogancia. Ricardo permaneció sentado, procesando todo. El shock, la tensión y el dolor de ver a su padre derrotado se mezclaban con un aprendizaje doloroso. Sabía que nada volvería a ser igual, su vida, sus decisiones y su visión sobre el poder y la justicia estaban a punto de cambiar para siempre. El capítulo termina con Eduardo siendo colocado en la celda definitiva, solo y reflexionando sobre su caída. Ricardo, aún esposado, siente la responsabilidad de afrontar su propio camino, consciente de que el giro que destruyó la protección de su padre ahora le obliga a crecer, madurar y enfrentar la vida de frente. La tensión alcanza su punto máximo, dejando claro que el próximo capítulo tratará sobre duras consecuencias, lecciones de vida y el impacto real de la justicia sobre toda la familia. Los días siguientes fueron pesados. La prensa había descubierto el caso, y la historia del joven detenido con drogas y del padre millonario arrestado por corrupción activa se difundió rápidamente. Ricardo, ahora bajo custodia y todavía procesando todo lo ocurrido, sentía el peso de la mala fama, pero también la realidad de que debía enfrentar las consecuencias de sus propios errores. En el tribunal, la tensión era palpable. El juez examinaba cada detalle del caso, analizando pruebas, grabaciones y testimonios. Ricardo observaba a su padre, sentado a su lado, cabizbajo, con su postura de poder y arrogancia completamente deshecha. El hombre que siempre había controlado todo ahora era simplemente un ciudadano común ante la ley. Señor Eduardo, dijo el juez con firmeza, sus actos de corrupción activa serán juzgados conforme a la ley. El hecho de ser millonario no exime a nadie de las consecuencias de sus acciones. Eduardo tragó saliva, sintiendo por primera vez en su vida la impotencia total. Su joven hijo, observando, comprendió que la realidad no perdona. Ningún contacto, ninguna influencia, ningún cheque podría cambiar lo que estaba ocurriendo. El precio de la arrogancia era demasiado alto. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba su propio juicio. La cantidad de drogas encontrada en su coche era significativa, pero su cooperación y arrepentimiento comenzaron a ser tenidos en cuenta. Por primera vez, sintió la necesidad de asumir responsabilidad, entendiendo que el lujo y el poder de su padre no le protegían. Esta experiencia, aunque dura, debe servir de lección, dijo el abogado del joven, en un momento reservado antes de la audiencia. Lo importante ahora es aprender y reconstruir su vida con decisiones conscientes. Eduardo, sentado en prisión,
reflexionaba sobre su caída. Toda la riqueza, los contactos y la influencia que creía que le protegían habían desaparecido ante una verdad simple: la ley es más poderosa que el dinero. Cada acción que intentó manipular se volvió en su contra, y la humillación pública era solo una consecuencia inevitable de su arrogancia. Ricardo salió del tribunal algunos meses después, con medidas alternativas a la prisión, pero profundamente transformado. Comprendía que su vida ya no sería la misma. Los errores cometidos, la pérdida de la protección del padre y la humillación pública cambiaron su visión sobre responsabilidad, decisiones y justicia. La familia, antes unida por el poder y el dinero, ahora estaba dividida entre arrepentimiento y aprendizaje. El padre enfrentaba la cárcel, y el hijo comenzaba a reconstruir su vida, consciente de que el respeto, la ética y la responsabilidad valen más que la riqueza o la influencia. Al final, la ciudad comentaba el caso no solo como un escándalo, sino como un ejemplo de justicia en acción. Ricardo aprendió que la verdadera fuerza no reside en la fortuna ni en el prestigio, sino en la capacidad de asumir errores, crecer y afrontar las consecuencias. Eduardo, por su parte, descubrió de la manera más dura que ni siquiera el poder absoluto puede comprar inmunidad. El capítulo concluye con Ricardo mirando al horizonte, decidido a cambiar su vida. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también que la lección aprendida aquella fatídica noche jamás sería olvidada. Justicia, responsabilidad y decisiones conscientes eran ahora los pilares de su nueva vida, y la historia de la caída de su padre se convertía en una advertencia para todos: nadie está por encima de la ley, y el poder nunca sustituye a la ética.